En primer lugar, quisiera resaltar parte de la intervención que nos antecedió a la profesora Rosa, donde mencionaba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer un énfasis principal en el objetivo 7, del cual hace parte el instituto y del cual nace toda la misión de transformación energética y las labores que el gobierno nacional ha venido emprendiendo para lograr una energía asequible para todos los colombianos. Y el propósito principal del instituto es ese, es lograr que podamos proveer el servicio de energía eléctrica a todos los colombianos de manera asequible y no contaminante. En ese sentido, el instituto nace como la escisión de un antiguo instituto conocido como el ICEL, que era el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, y en el 2004, ya para cerrar las brechas, nace el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, con el propósito de precisamente lograr esa última milla de cobertura de energía eléctrica, y desde ese año ha venido cumpliendo diferentes roles en todas las zonas no interconectadas, apoyando a la creación de empresas, a la promoción de esquemas empresariales que brinden la energía en aquellas zonas donde la red eléctrica nacional no ha logrado llegar. Y después de más de 16 años de vida de este instituto, sigue teniendo muchos retos las zonas no interconectadas, y actualmente nos enfocamos en dos principales retos. Quiero con esta imagen contarles un poco qué es lo que hace el instituto. El instituto promueve la energía, una energía que conecta a todas las comunidades más apartadas del país, precisamente para que puedan interactuar y hacer parte de los servicios públicos domiciliarios. Mimi, una de las líderes de la comunidad de Yutao en La Guajira, en el municipio de Manaure, tuvo la oportunidad de interactuar con el presidente de la República cuando se inauguró una de las torres de transmisión más grandes que hace parte de las líneas de transmisión de los parques eólicos y solares de la Alta Guajira hacia el centro del país. Y le contaba al presidente, al ministro, que durante muchos años y durante toda la vida de su comunidad, pues ellos han visto pasar el desarrollo, vías, carreteras, pero que esas 68 familias que habitan debajo de esa línea de transmisión no tienen energía eléctrica. Y parte del llamado de atención es precisamente lo que el instituto ha venido consolidando en toda Colombia. Y nos propusimos como gobierno nacional llevarle la energía a más de 100.000 hogares que no contaban con el servicio de energía y que hacen parte de un gran universo que ya vamos a ver a qué nos referimos. Y estas familias fueron energizadas el año pasado, y Mimi, y que es la líder de su comunidad, y las 68 familias, pues hoy en día pueden gozar del servicio de energía eléctrica como todos los colombianos que hacemos parte del sistema de transmisión nacional. Entonces, el instituto en ese sentido, con esta imagen, quiere dejarles el principal propósito y rol que tenemos, y es el de llevar la energía eléctrica a las zonas más apartadas del país. ¿Cuál es el problema entonces al que enfrenta el instituto y que enfrenta el país en retos de conectividad? Nosotros, cuando llegamos al gobierno nacional, hablábamos de que, y según el PIEC, que es la hoja de ruta del sector energético para el proceso de expansión de cobertura, que es un plan indicativo que administra la UME, la Unidad de Planeación Minera Energética, señala que en Colombia habían aproximadamente cerca de 500.000 familias sin servicio de energía eléctrica. Después de todos los esfuerzos y planificación que se realizó durante este gobierno, se estableció un reto de energizar por lo menos 100.000 familias, 100.000 hogares, y con ello lograr disminuir ese déficit de cobertura. En la actualidad hemos energizado más de 73.000 familias, y por ello mencionamos que aquí nos enfrentamos a un reto de ampliar cobertura a 427.000 familias. Entonces, el instituto enfrenta un reto principal, y es el de lograr que todas las familias en Colombia tengan energía eléctrica, y esto nos referimos a 427.000 familias que no tienen ningún servicio de energía. Pero por otro lado, también nos enfrentamos a quienes hoy en día de manera no hacen parte de la red de distribución nacional, están siendo atendidas, cuentan con un servicio de energía de manera parcial o permanente, dependiendo de la zona en la que se encuentran, y nos referimos a 233.000 familias que reciben un servicio de energía eléctrica,
pero dadas las condiciones de generación, enfrenta unos retos en cuanto a su generación, en cuanto a su distribución, comercialización y específicamente en la sostenibilidad de la solución energética que se les brinda. En ese sentido, 660.000 familias aproximadamente hacen parte de las zonas no interconectadas. Lo interesante es que estas 660.000 familias se ubican en más del 50% del territorio nacional. Estamos hablando de las familias que se ubican en el departamento de El Bichada, El Guaviare, Guainía, Amazonas, Putumayo, parte del Pacífico colombiano y la Alta Guajira. En este gran territorio nacional tan solo habitan cerca de 660.000 familias y estas familias, dadas la naturaleza de las zonas donde se encuentran, pues no tienen acceso a la red eléctrica del sistema de distribución nacional y por ello la manera en cómo le estamos llevando energía es a través de soluciones centralizadas o a través de soluciones individuales. Esa caracterización ya haciendo un foco principal, nos referimos a que parte del reto de universalización de familia, cuando hacemos un zoom, estaríamos viendo que de las 427.000 familias que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, aproximadamente 310.000 no son interconectables. Es decir, dada su alta dispersión y a la manera en cómo se expanden redes en Colombia, definitivamente esas familias no serían interconectables. No serían interconectables por razones geográficas o no serían interconectables por razones de dispersión de ubicación. Por ponerles dos ejemplos. Cumaribo es uno de los municipios, o es el municipio más extenso de Colombia, tiene aproximadamente 65.000 kilómetros cuadrados y en este municipio habitan cerca de 2.000 familias sin servicio de energía eléctrica, pero su alto grado de dispersión, cada familia habita a más de 10 kilómetros entre sí y por ello hacer redes de distribución para todas estas familias pues es imposible en las condiciones actuales y por ello el instituto y el sector energético pues ha diseñado soluciones que les permita acceder a la energía de manera individual. Esto es dadas las condiciones de dispersión, por poner un ejemplo. Y el otro ejemplo es por condiciones geográficas netas, como por ejemplo en Islas del Rosario. Actualmente hay familias ubicadas en estas islas que no tienen el servicio de energía eléctrica y pues evidentemente llevar la red de distribución nacional hasta Islas del Rosario pues presenta unas dificultades geográficas y por ello la solución que se plantea es hacer unos centros de generación aislados, unas mini grids, y con ello poder atender el servicio de energía en estas poblaciones, como funcionan otras islas y como hemos venido trabajando en diferentes lugares pues, insulares del país, como San Andrés, como Isla Fuerte, como Isla Múcura, donde el instituto ha realizado inversiones que permiten tener unas redes particulares, una generación propia de la isla y poder llevar la energía a todos los habitantes de estos islotes o zonas insulares del país. Pero de estas 427.000 familias, efectivamente hay 117.000 que sí son interconectables. Es decir, que o hacen parte de los planes de expansión de los operadores de red, como pues, que es la ampliación natural de la red eléctrica nacional, o por la condición de ubicación, son muy fáciles de identificar, hacer diseños de expansión de redes, fortalecer algunas subestaciones y con esto poder ampliar el servicio de energía a estas familias. Entonces aquí el instituto pues tiene un equipo de estructuración de proyectos que todos los años realiza diferentes procesos para poder georreferenciar a estas familias y determinar cuál es la mejor manera de llevarles la energía eléctrica. El otro problema que enfrentamos, como le decía, estamos enfrentando dos problemas, es el que de aquellas familias que actualmente sí reciben energía eléctrica, pero lo reciben o de manera parcial o tienen algunas dificultades en su generación. Estamos hablando que de esas 233.000 familias que hoy ya tienen servicio de energía eléctrica, solamente 56.000 ubicadas en los principales cascos urbanos tienen el servicio 24 horas de energía. A esto nos referimos a las familias que son ubicadas
por ejemplo, en las capitales, como es Leticia. En Leticia las familias de Leticia tienen servicio de energía 24 horas, en Inírida, en Puerto Carreño y en algunas zonas donde las poblaciones han logrado una consolidación energética que les permite, de acuerdo a las resoluciones actuales, tener el servicio 24 horas. Pero las otras 145.000 no tienen un servicio de 24 horas y por la condición actual en la manera en cómo se distribuyen los subsidios en Colombia, para estas familias se les provee un servicio de energía entre 4, 6 y 12 horas de energía al día. Evidentemente esto tiene un reto enorme porque la manera en cómo estamos llevando o cómo le estábamos llevando energía en el pasado a estas familias era a través de soluciones a diésel y por esa naturaleza de la administración, manipulación, transporte del combustible fósil hasta estas comunidades, pues se les proveía una planta de generación, quien administraba esa planta de generación suministraba un combustible fósil, permitía que las familias tuvieran unas horas de energía al día o permite que tengan unas horas de energía al día y con ello pues se atiende de manera parcial el servicio en más de 1.700 localidades en todas estas zonas del Pacífico y diferentes zonas que ya les he mencionado. La manera en cómo el instituto ha venido ampliando entonces es también que a las familias más dispersas de Colombia poderles llevar un servicio de energía de manera individual y a la fecha contamos con 32.000 soluciones solares fotovoltaicas en la que cada hogar de manera individual cuenta con una solución energética que le permite tener un mínimo de accesibilidad energética de manera limpia, que les permite contar con un televisor, con unas tomacorrientes, con unos bombillos, con una nevera, 24 horas, un sistema de generación solar y un sistema de acumulación por baterías que pues nos garantiza que todas estas familias puedan tener un servicio energético básico. Si habláramos entonces en términos de cobertura o en términos de cuál es la necesidad en kilovatios de las zonas no interconectadas, pues estaríamos hablando que para garantizarles por lo menos 1 kilovatio de disponibilidad a cada familia, con lo que ya está instalado en las cabeceras, pues estamos hablando que se requiere cerca de 763.000 kilovatios para poder atender el 100% de la necesidad energética de las zonas no interconectadas. Esto es llevándoles o garantizándoles por lo menos 1 kilovatio de disponibilidad a las 310.000 familias que no cuentan con servicio de energía y que no son interconectables a través de por lo menos soluciones individuales y logrando mejorar y llevar a 24 horas de disponibilidad a las familias que cuentan con un servicio de manera parcial. En la actualidad, 299.000 kilovatios están instalados en las zonas no interconectadas, de los cuales el 88% se genera con diésel y el 12% se genera con fuentes no convencionales de energías renovables. Aquí vale la pena resaltar que cuando llegamos al gobierno, uno de los retos que nos propusimos desde el instituto fue precisamente también transformar la matriz energética, así como lo hace el Sistema Interconectado Nacional, y promover las fuentes no convencionales de energía en el instituto o en las zonas no interconectadas. El porcentaje de generación con fuentes convencionales como combustibles fósiles era cerca del 94, entre el 94 y el 95%, y tan solo el 5% se generaba con fuentes no convencionales, y ahí se resaltaba una pequeña central hidroeléctrica que queda en Mitú, entre otras soluciones aisladas. Hoy en día, con todas las inversiones que ha realizado el gobierno nacional, que hemos logrado jalonar con las entidades territoriales, esa matriz viene reconvirtiéndose y hoy es el 12% de la generación energética en la zona no interconectada, lo que también representa un cambio y un ahorro en la promoción de este tipo de fuentes a nivel nacional. El instituto, para lograr esos dos objetivos, se propuso estos dos principales retos. Primero, dinamizar la inversión pública, privada y de cooperación en soluciones energéticas que permitan llevar la energía de manera eficiente. Y con eso hacemos precisamente tres cosas. Identificamos proyectos, identificamos familias, vamos a los hogares de estos 310.000 colombianos, familias colombianas que no tienen energía, les hacemos unas encuestas de caracterización, georreferenciamos su posición, valga la redundancia, geográfica,
y estructuramos un proyecto que permita determinar cuál es la mejor manera de llevar la energía a estas familias, sea ampliando red, sea haciendo unas mini redes cuando las familias están concentradas o llevándoles soluciones individuales. Ese proceso de identificación y priorización se presenta a diferentes fuentes. Se presenta a las fuentes públicas, como por ejemplo está el FASNI, que es un fondo de ampliación de cobertura en zonas no interconectadas, que actualmente está en transformación. Se presenta al FENOGE, también hemos presentado proyectos que ahora Diego nos contará un poco cómo funciona este fondo. Se presenta al Sistema General de Regalías y le hace acompañamiento a las entidades territoriales para que puedan presentar proyectos estructurados con unos indicadores de calidad que cumplan los objetivos de energía eficiente. Y también desde el mismo instituto logramos presentar al Presupuesto General de la Nación proyectos para que todos los años también ejecutemos y garanticemos que proyectos que financiemos de manera directa pues tengan un ciclo de vida no solamente en la construcción de la solución, sino en la operación, administración y mantenimiento a través de diferentes operadores o aliados estratégicos en las zonas no interconectadas. Y hemos diseñado mecanismos que nos permita promover este tipo de proyectos, impulsando la participación del sector privado y el sector de cooperación, y con ello estamos logrando que en diferentes partes del país, cooperantes coreanos, alemanes, del Reino Unido y de diferentes países cooperantes pues puedan también llevar ese tipo de soluciones. Francia, España, entre otros cooperantes que nos han venido apoyando en este gran propósito de ampliar cobertura y transformar la generación en las zonas interconectadas. Y con ello nuestro segundo reto es precisamente consolidar que el rol de este instituto pues precisamente genere valor en el sector, genere valor y genere esa alianza estratégica que permita, por un lado, fomentar una articulación sectorial que promueva ese dinamismo energético sectorial y que nos lleve a cumplir los objetivos de universalización y objetivos de transformación de la matriz energética en las zonas, y también con ello generar conocimiento que le permita aportar al desarrollo del sector. En estos dos objetivos fundamentales el instituto concentra todas sus actividades y por ello invita a todos los que hoy ven este panel a que hagan parte también de las soluciones que le estamos llevando a las zonas no interconectadas. ¿Qué hace falta? Aquí vale la pena también mencionar que si bien hemos avanzado pasos gigantes en la transformación energética nacional, siguen haciendo falta pulir algunos mecanismos que permitan la incorporación de nuevos agentes, de nuevas tecnologías, de nuevos esquemas transaccionales. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante que para poder consolidar la inserción del sector privado, pues existan mensajes regulatorios mucho más claros por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que los ha venido trabajando, los ha venido impulsando. Anteriormente, las soluciones fotovoltaicas, por poner un ejemplo, no contaban con un esquema de sostenibilidad claro, y se construyeron a partir del 2015, que empieza la promoción de soluciones individuales en el país desde la política pública nacional. Tenía una dificultad en la sostenibilidad porque la recibía una entidad territorial y no tenía cómo mantenerla. Muchas de estas soluciones están en reestructuración o terminaron abandonadas lastimosamente porque o la entidad territorial o quien recibió, la comunidad, no le dio la sostenibilidad específica y no había un esquema remuneratorio claro en el país que permitiera establecer una remuneración para garantizar la sostenibilidad. Parte del reto que hemos trabajado en la transformación energética desde el instituto, liderado por el Ministerio de Minas, es que la CREG en el 2020 saca una resolución que permite que estas soluciones individuales sean remuneradas. Hoy hay un esquema remuneratorio que le permite a un empresario lograr administrar soluciones individuales, cobrar una factura que permita tener una sostenibilidad y que esa factura sea sujeta del esquema de subsidios que el Estado le otorga a los estratos 1, 2 y 3 por ley, y con ello lograr un esquema sostenible en el tiempo. Entonces, este tipo de mensajes regulatorios
permite el ingreso de nuevos agentes, permite el ingreso de nuevos esquemas transaccionales y como este mensaje, otros tienen que seguirse trabajando en el país. Y con ello, pues nosotros tenemos una agenda permanente de comunicación con un organismo que es independiente, que es la CREG, pero permanentemente le estamos mencionando y recordando y reiterando la importancia de que esos esquemas regulatorios permitan estas tres situaciones. Y aquí también importante el rol que cumple la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde precisamente en ese marco regulatorio institucional, pues la fortaleza de la protección al ciudadano, rol fundamental que cumple la superintendencia, de garantizar que esa relación entre el prestador del servicio y el ciudadano pues esté vigilada en pro de garantizar la buena prestación del servicio y poder sancionar a quienes no lo hayan venido haciendo bien en el tiempo y ese proceso es clave para que logremos alcanzar la eficiencia energética en las zonas no interconectadas. Esa modernización del marco regulatorio se dio y se ha venido dando con este tipo de regulaciones que les cuento de la CREG, decretos que ha sacado el Ministerio de Minas y Energía, como el decreto 099 de redes inteligentes, como se le conoce, donde se le permite a los operadores del Sistema Interconectado Nacional también atender de manera, a través de una red logística, no necesariamente una red física, atender a usuarios en las zonas no interconectadas. Este decreto está en reglamentación y con ello permite que nuevos agentes hoy que hacen parte del Sistema Interconectado Nacional también se vinculen a la prestación del servicio en las zonas no interconectadas. Este tipo de marco regulatorio que se está modernizando, pues precisamente se requiere que se aterrice mucho más para que pueda ser una realidad absoluta en la prestación del servicio de las zonas no interconectadas. Y no podía dejar de mencionar la ley 2099, que es la nueva ley de transición energética, en la cual hay muchos retos hoy ya de regulación, de bajarlos a decretos, a resoluciones y poder activar esa normativa que ya la ley aprobó y con ello seguir modernizando este marco que nos permite incentivar la vinculación privada, mejorar la prestación del servicio en estas zonas, ampliar la cobertura con fuentes no convencionales y evidentemente fortalecer los mecanismos de financiación a través de los fondos como el FENOGE y uno que creó la ley que es el Fonenergía. ¿Cuál entonces es, después de haber trabajado en este marco regulatorio, de haber logrado enfocar estos dos objetivos, es el legado que deja la transición energética para las zonas no interconectadas? Es que recibimos en el 2018 una matriz energética donde, como le decía, 94-95% era diésel. Aquí en el corte exacto cuando se recibe el gobierno era el 97%. Posteriormente, hoy estamos, como les mostraba en la diapositiva de la necesidad energética, el 12% hace parte de fuentes no convencionales de energías no renovables y el legado en lo que estamos trabajando, con los proyectos que se están estructurando, que se están implementando, con recursos ya asignados, otros en proceso de estructuración, nos va a permitir que esa matriz energética quede en un 28% de fuentes no convencionales de energías renovables y un 72% a diésel, ampliando la cobertura a cerca de 379.000 kilovatios. Esto es casi el 50% de la necesidad energética que tiene las zonas no interconectadas. El trabajo es inmenso aún. La última milla es lo que más cuesta, es poder seguir llevando la energía a las zonas más apartadas, al último usuario, en estas zonas donde la accesibilidad es muy compleja, donde no hay carreteras, donde los ríos se secan durante unas temporadas del año, donde en otras las lluvias también no permiten el acceso a otras zonas. Entonces son zonas donde no hay una única posibilidad de acceso. Cuando llueve mucho se dificulta el acceso, cuando llueve poco se dificulta el acceso. Entonces hay que seguir trabajando para que esa última milla sea una realidad y se logre un 100% de energía en Colombia. Lo importante aquí, el mensaje clave en este foro es que la transición energética ya es una realidad. Ustedes se han dado cuenta
como les he presentado las cifras, es que hemos venido transformando la matriz de generación en las zonas no interconectadas, estamos ampliando cobertura. Hoy 73,000 familias ya tienen energía eléctrica que no la tenían hace 3 años. Estamos trabajando para lograr la meta de los 100,000 nuevos usuarios al corte de este gobierno. Estamos trabajando para que no solamente 100,000 usuarios, sino muchos más puedan recibir energía eléctrica. Hoy, si hacemos un balance, son cerca de 130,000 usuarios que tienen recursos asignados. Es decir, hay proyectos identificados, hay recursos asignados y se encuentran en diferentes fases. Están en contratación, otros están en ejecución, otros están en replanteo. Seguro muchos no alcanzarán a entrar al corte de este gobierno. Esperamos que al 8 de agosto cerremos con los 100,000 usuarios, pero aquí lo importante es que el gobierno no paró ahí, sino que siguió trabajando y hoy hay proyectos que no van a alcanzar a entrar a esta fecha, pero que seguirán trabajando para que en meses posteriores, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, a través de fuentes a las que ya se les asignó recursos, pues sea una realidad y con ello sigamos ampliando cobertura. Esto desde el punto de vista público. Y desde el punto de vista privado, aquí les quería mostrar 2 ejemplos donde la inversión privada se dio. Uno es en Unguía, Chocó, un parque de 770 kilovatios que le permite 24 horas de energía a la población de Unguía, 100% financiado con capital privado, un esquema moderno que logró una tarifa especial para poder atender a esta población, un parque solar soportado evidentemente en unas baterías y en un respaldo a diésel mínimo que le permite garantizar el servicio de energía a esta población apartada del Pacífico colombiano. Y la primera planta de biomasa en Puerto Carreño, donde cerca de 4,480 kilovatios fueron instalados con biomasa forestal, logrando un equilibrio en la eficiencia energética de Puerto Carreño, una independencia energética de Puerto Carreño, que es la capital del Bichada, dependía de una red de interconexión con Venezuela y Venezuela nos proveía el servicio de manera temporal. Algunos meses daba energía, otros meses no daba energía, no le hacía mantenimiento a la red eléctrica, los cambios de voltaje fundían los electrodomésticos, habían días, semanas sin servicio de energía y a partir del 30 de octubre del 2020 Puerto Carreño se queda sin energía. Hay un corte permanente del servicio de energía eléctrica y en ese momento se activa un contrato que venía trabajando entre Electrobichada y un privado y esto permite que en el 2021 entre la primera planta de biomasa a gran escala del país, logrando que Puerto Carreño hoy tenga un servicio de energía eléctrica de calidad con fuentes no convencionales de energías renovables. Agradecerles nuevamente a la Universidad de los Libertadores, dejarles aquí los datos de contacto del instituto. Bueno, lo primero es que Colombia ha venido trabajando de manera muy organizada en el sector energético. Yo considero que este sector es de los que más avances ha tenido en los últimos años. La ley 2099 es una consolidación de una norma que inició en el 2015, que era la ley 1715, y lo que hace es que amplía el objeto y complementa esta norma. Y lo complementa con unos cambios muy importantes. Lo primero es que el enfoque del servicio se da en el usuario. Y eso uno lo ve a lo largo de la ley y lo ve porque crea mecanismos de financiación como el Forenergía. Entonces, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos diferentes fondos de financiamiento para ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica al que contribuimos todos los colombianos cuando pagamos nuestro servicio de energía. Entonces, aquí hay el fondo FASNI, que es el Fondo de Ampliación de Cobertura de Zonas No Interconectadas, el fondo FAER, que es el Fondo de Ampliación por Energía por Redes, está el PRONE, que es un fondo que permite la normalización de los barrios subnormales a las redes del servicio de energía eléctrica y está pues un fondo de gas que es el Fondo Especial Cuota de Fomento que permite la ampliación y la contribución del sector público a las redes de distribución de gas. Estos 4 fondos de una u otra forma promueven el servicio energético en los hogares, ya sea a través del el servicio energético para el consumo de alimentos a través del gas y los otros 3 para el mejoramiento de la calidad de la prestación. Pero, por ejemplo, no era posible que un municipio de las zonas no interconectadas presentara
un proyecto de mejoramiento o de normalización de barrios. Y esta realidad es una situación que pasa, por ejemplo, en Puerto Carreño, en Inírida, que son municipios capitales que se han venido ampliando, en Mitú, que también necesitan y que pudieran acceder a esta normalización de barrios, y que al final, digamos que la manera en cómo le llevamos energía eléctrica a un usuario, pues va más allá de la red eléctrica. Y muchas veces el FAER o el FASDI tenían esa delgada línea de, es que esto va por acá, y muchas veces uno podría llegar a complementar un solo proyecto que estableciera una zona de influencia por red y por otro tipo de solución. Entonces, la ley 2099 unifica los fondos y crea el Fonenergía, y con eso se logra un enfoque mucho más fuerte al proceso de universalización y a la financiación pública en los proyectos de energía eléctrica. La ley 2099 también es importante para el instituto porque, dada esa naturaleza que les cuento del enfoque del ciudadano, del usuario, el rol del instituto no debería centrarse únicamente en las zonas interconectadas, sino debemos centrarnos en los usuarios que no tienen energía. Y muchos de estos usuarios están en ese bache, digámoslo así, entre una zona no interconectada o una zona de posible interconexión. Entonces, no, usted si es aquí puede acceder acá, usted no puede, el IPSE sí puede estructurar, no puede estructurar. Entonces le amplía ese margen de acción al instituto y le permite al instituto ser el estructurador integral del sector energético. Por otro lado, pues reconvierte al FENOGE, permite que el FENOGE, ahorita Diego pues nos podrá exponer un poco más qué facultades la ley 2099 le da al FENOGE, pero permite un reenfoque de su estructura de financiación, de su estructura de interacción con diferentes fuentes, que permite la reconversión energética. También amplía beneficios tributarios para la promoción de fuentes no convencionales de energías renovables, permite nuevos modelos financieros y garantiza evidentemente esa promoción a las fuentes y permite una modernización de los subsidios. Entonces es una ley que desde el punto de vista de las zonas no interconectadas y desde el punto de vista del sector energético trae muchos beneficios para la promoción de fuentes no convencionales, para el enfoque al ciudadano y para la reconversión o reorganización del sector, dándole fortaleza al instituto y permitiendo que estos fondos ya existentes, como el FENOGE y el nuevo Fondo Fonenergía, tengan unas facultades muy amplias para lograr el propósito de universalización del servicio de energía. Como les comentaba en la presentación, el instituto pues precisamente es el aliado estratégico para lograr la universalización, y en ese sentido la manera en cómo el instituto realiza la estructuración de proyectos es de acuerdo a esa hoja de ruta que es el PIEC. La UPME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, tiene un mapa a nivel nacional que permite identificar cuáles son las necesidades energéticas de manera general. Y esta hoja de ruta nos permite saber cuáles son los índices de cobertura de energía eléctrica en todos los municipios. Entonces, conforme a este plan o a esta información planificada, el instituto prioriza las zonas de menor cobertura rural. Y con base en ello empieza a realizar proyectos de estructuración. Todos los años nosotros hacemos invitaciones a través del SECOP, a través de la ley de contratación pública, sacamos procesos de contratación para estructurar proyectos, y todos los años hay diferentes firmas que se presentan a través de estas páginas de contratación pública, estructuran proyectos. Nosotros tenemos un equipo profesional del instituto que revisa y acompaña la estructuración de esos proyectos y permite tener proyectos estructurados. Y también abrimos hay una convocatoria abierta permanente para que las entidades territoriales, las empresas, operadores de red o cualquier ciudadano pueda presentar proyectos y con base en ello tener mejor información con la cual, como pregunta Jenny, podamos priorizar los proyectos. Primero, tener proyectos estructurados. Y una vez tengamos esos proyectos estructurados con esa línea de planeación, se da la línea de financiación a través de las diferentes fuentes públicas que ya les comentaba en la presentación que existen.